Me dijeron que eran imaginaciones mías, que el temblor en mis manos era solo por la edad, que mis olvidos eran normales, inofensivos, pero la habitación del hospital estaba fría, aséptica, y las palabras susurradas del doctor me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Tenemos que actuar ahora. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Estoy sentada aquí en mi pequeño departamento de la colonia Roma Norte, donde he vivido durante 37 años. La luz matutina se filtra por las ventanas que necesitan una buena limpiada, proyectando sombras sobre mi piso de madera gastado. Puedo escuchar la sinfonía familiar de la Ciudad de México, claxons de microbuses, martillos de construcción, voces en idiomas que no entiendo pero que de alguna manera me resultan reconfortantes. Esta ciudad ha sido mi hogar, mi testigo, mi santuario, y últimamente mi prisión. Mi nombre es Elena, y tengo 74 años. Mis manos tiemblan ahora cuando me sirvo el café matutino, no por Parkinson, como había temido, sino por algo mucho más siniestro, algo que nunca podría haberme imaginado. La taza de cerámica que mi difunto esposo Roberto me regaló hace 30 años tiembla contra el platito, creando un suave tintineo que parece hacer eco en este departamento que se siente demasiado silencioso, demasiado vacío. Despierto cada mañana a las 6:30, tal como lo he hecho durante décadas. El ritual es el mismo: pies en el piso de madera fría, arrastrarse al baño, salpicarse agua fría en la cara que muestra cada línea de preocupación, cada noche sin dormir. Me veo al espejo y veo los ojos de mi madre reflejados, azules, cansados, pero aún guardando esperanza, aunque esa esperanza se ha ido desvaneciendo, día tras día, mes tras mes. El departamento huele a suavizante de lavanda y el aroma tenue de la sopa de ayer. Lo mantengo limpio, impecable incluso, porque eso es lo que hacen las buenas madres. Mantenemos el orden, creamos calidez, hacemos que todo se vea perfecto, aun cuando nuestros corazones se están rompiendo. Las fotografías en mi repisa cuentan la historia de una vida bien vivida. Mi boda en 1972, Roberto con su uniforme de la Marina, los primeros pasos de David, su graduación de preparatoria, su boda donde su sonrisa parecía genuina, real. Pero ayer cambió todo. Ayer recibí un mensaje de WhatsApp de mi hijo David, mi único hijo, el niño al que amamanté durante la varicela y las pesadillas, el joven al que apoyé durante la universidad y sus sueños de convertirse en actor en Los Ángeles. El mensaje era simple, casual, devastador en su indiferencia. No puedo ir a comer hoy, ma. ¿Salió algo? ¿La próxima semana? Era la 4ª vez este mes. La 4ª cancelación, la 4ª promesa rota, el 4º recordatorio de que ya no importaba lo suficiente para 2 horas de su tiempo. Me quedé ahí parada, sosteniendo mi teléfono con esas manos temblorosas, y sentí que algo se agrietaba dentro de mi pecho. No mi corazón. Ese ya había estado fracturándose durante meses. Algo más profundo. Mi fe, tal vez. Mi creencia de que la familia significa algo. Caminé a mi recámara y abrí el cajón de abajo de mi cómoda, donde guardo las cosas demasiado preciadas para mostrar pero demasiado significativas para tirar. Las cartas de amor de Roberto desde Vietnam, el primer diente de David, boletas de calificaciones con estrellitas doradas, una libreta de ahorros que mostraba el dinero que había apartado para la universidad de mi nieto, dinero que de alguna manera seguía desapareciendo, retiro tras retiro, siempre con la firma de David en la línea. El peso familiar de esos recuerdos se sintió más pesado esa mañana. Podía oler la colonia de Roberto en las cartas, Old Spice mezclado con esperanza y amor y promesas de para siempre. Se había ido hace 8 años, y no pasaba un día sin que extrañara su presencia constante, su manera de hacerme sentir segura, valorada, amada sin condiciones o expectativas. Recuerdo pensar, mientras estaba sentada en el borde de mi cama con esas cartas en el regazo, cómo Roberto habría manejado el comportamiento de David. Él habría puesto límites hace años. Habría dicho, «Hijo,
Tu madre se merece algo mejor que esto. Pero Roberto ya no estaba aquí para protegerme, y yo había pasado tanto tiempo protegiendo a todos los demás que había olvidado cómo protegerme a mí misma. El teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana. La voz de David, brillante y alegre, como si el almuerzo cancelado no significara nada. Oye, ma, un favorcito. ¿Podrías cubrir el pago de mi coche este mes? Las cosas están apretadas, y ya sabes cómo está la industria en Los Ángeles. Está cabrona. Panam. Me escuché diciendo que sí, como siempre. Sí al pago del coche. Sí al seguro. Sí a las tarjetas de crédito y la renta y los gastos y la interminable corriente de emergencias que siempre parecían pasar justo antes de que él necesitara dinero. Había estado diciendo sí durante tanto tiempo que no se sentía como una palabra extranjera, un sonido que había olvidado cómo hacer, pero algo era diferente esta vez. Mientras colgaba el teléfono y alcanzaba mi chequera, la que Roberto me había enseñado a balancear con tanto cuidado, la que mostraba décadas de nuestra responsabilidad compartida y amor, noté algo que hizo que se me helara la sangre. La letra de las entradas más recientes no era mía. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Has sentido alguna vez ese momento cuando la realidad se tambalea bajo tus pies? Cuando todo lo que creías saber sobre tu vida, tu familia, tu seguridad, de repente se vuelve cuestionable. Eso fue lo que me pasó en ese momento, viendo una letra que se parecía a la mía, pero no estaba del todo bien. Siempre he sido cuidadosa con el dinero. Roberto y yo no éramos ricos, pero estábamos cómodos. Él trabajó como electricista para el metro durante 38 años, y yo enseñé tercer año en la primaria Benito Juárez hasta que me jubilé. Ahorrábamos cuidadosamente. Invertimos en una cartera modesta de acciones que creció constantemente a lo largo de los años. Incluso compramos algo de Bitcoin temprano, cuando David nos convenció de que era el futuro. Nuestro patrimonio neto no eran millones, pero era suficiente. Suficiente para la dignidad, suficiente para la independencia, suficiente para ayudar a nuestra familia cuando realmente lo necesitaran. Pero mientras hojeaba esa chequera, viendo entrada tras entrada con letra que se parecía a la mía pero se sentía mal de alguna manera, comencé a entender que mis ahorros cuidadosos, mi modesta fortuna, mi seguridad, todo estaba desapareciendo más rápido de lo que me había dado cuenta. Los números contaban una historia que no quería creer. Miles de pesos en retiros, cuentas de inversión liquidadas, transferencias de Bitcoin a direcciones que no reconocía. Mis activos, acumulados durante décadas de presupuesto cuidadoso e inversión modesta, se desvanecían como la neblina matutina. Llamé a mi banco, mis manos temblando tanto que apenas podía marcar el número. Margarita en servicio al cliente. Me conocía desde hacía 15 años. Me había ayudado cuando murió Roberto, y tuve que aprender a manejar todo sola. Su voz era gentil, pero preocupada cuando pregunté sobre la actividad reciente en mis cuentas. Señora Martínez, dijo cuidadosamente, esas transacciones fueron todas autorizadas con su NIP y firma. Tenemos copias si gusta revisarlas. Mi NIP. Los mismos 4 números que había usado durante 20 años. El cumpleaños de David. El cumpleaños que había celebrado con pastel de chocolate y regalos envueltos y fotografías orgullosas cada agosto desde que nació. Los números que él había adivinado tan fácilmente cuando empezó a ayudarme con mi banca, después de que murió Roberto, cuando el papeleo se sentía abrumador y yo estaba agradecida por cualquier asistencia. Esa tarde, estuve sentada en el consultorio del doctor Martínez para mi chequeo regular. El doctor Martínez había sido mi médico durante 12 años, un hombre amable de Oaxaca que tenía consulta en la colonia Doctores. Me había guiado a través de la menopausia, me ayudó a manejar mi presión arterial, me sostuvo la mano cuando llegó el diagnóstico terminal de cáncer de Roberto, pero esta visita se sintió diferente. El doctor Martínez frunció el ceño mientras revisaba mi expediente, preguntando sobre medicamentos que no recordaba tomar, síntomas que no podía explicar del todo. Mis análisis de sangre mostraban irregularidades, deficiencias de vitaminas, desequilibrios minerales,
signos de estrés crónico que parecían severos incluso para una viuda de 74 años viviendo sola en la Ciudad de México. Elena, dijo, inclinándose hacia adelante con preocupación, arrugando su cara bondadosa. Estoy viendo algunas cosas aquí que me preocupan. Sus niveles de magnesio están peligrosamente bajos. Su B12 está severamente agotada. Estos no son solo signos de envejecimiento. Algo está interfiriendo con la capacidad de su cuerpo para procesar nutrientes adecuadamente. Me pidió que trajera todos mis medicamentos, suplementos, cualquier cosa que hubiera estado tomando regularmente. Prometí que lo haría, pero algo frío se asentó en mi estómago mientras caminaba a casa por Insurgentes, pasando los tacos y librerías familiares que habían sido mis vecinos durante décadas. El sol de la tarde proyectaba sombras largas, y me encontré mirando sobre mi hombro, sintiéndome observada, seguida, aunque la banqueta ocupada solo tenía extraños siguiendo con sus vidas. Esa noche, junté cada frasco de pastillas de mi botiquín, medicamento para la presión arterial prescrito por el doctor Martínez, suplementos de calcio que había estado tomando para la salud ósea, un multivitamínico que David había recomendado, uno que de hecho había comprado para mí durante su última visita, insistiendo que era mejor que la marca genérica que usualmente compraba, algo sobre mejor absorción, ingredientes de mayor calidad. Los alineé todos en mi mesa de la cocina bajo la luz fluorescente brillante. Los frascos se veían inocentes, pero mientras los examinaba más de cerca, noté cosas que me pusieron la piel de gallina. El frasco de multivitamínicos tenía un residuo ligero alrededor de la tapa, como si hubiera sido abierto y resellado. Los suplementos de calcio, pastillas que deberían haber sido blanco puro, tenían un tinte amarillento tenue, y el medicamento para la presión arterial se sentía más ligero de lo usual, como si faltaran algunas pastillas. Llamé a David esa noche, mi voz temblando con algo entre miedo y rabia. David, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto conmigo. ¿Has estado en mi botiquín? La pausa del otro lado de la línea se extendió demasiado. Cuando finalmente respondió, su voz tenía esa casualidad practicada que había estado escuchando más seguido últimamente. Ma, estás siendo paranoica. Te ayudé a organizar tus pastillas la última vez que estuve ahí, ¿recuerdas? Te estabas confundiendo sobre cuáles tomar cuándo, pero yo no me había estado confundiendo. Había estado manejando mis propios medicamentos muy bien hasta recientemente, hasta que empezó el temblor, hasta que comenzaron las lagunas mentales, hasta que comencé a sentirme débil y desorientada de maneras que me aterrorizaban. David, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Te voy a preguntar una vez más, y quiero la verdad. ¿Le estás haciendo algo a mi medicamento? Esta vez la pausa fue seguida de enojo. Ma, ¿qué estás sugiriendo? ¿Que estoy tratando de lastimarte? Eso está loco. Obviamente no estás pensando claramente si estás haciendo acusaciones así. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome parada en mi cocina con esos frascos de pastillas sospechosos y una certeza creciente de que mi propio hijo, el bebé que había arrullado para dormir, el niño por el que había sacrificado todo, me estaba envenenando lentamente. Quiero que piensen en eso por un momento. Imaginen descubrir que alguien a quien aman, alguien a quien han dedicado su vida a proteger y apoyar, podría estar lastimándolos deliberadamente. ¿Pueden imaginar esa traición? ¿Esa violación completa de confianza? A la mañana siguiente, tomé una decisión que me aterrorizó. Llevé todos mis medicamentos a una farmacia en Coyoacán, lejos de mi vecindario usual, lejos de cualquier lugar donde David podría pensar en buscarme. Le pregunté al farmacéutico, un joven con ojos bondadosos y manos cuidadosas, si podía probar el contenido de mis pastillas. Se veía sorprendido, pero no cuestionó mi solicitud. Tal vez había visto esto antes. Tal vez la ciudad le había enseñado a no juzgar las medidas desesperadas que la gente toma para protegerse. Dijo que tomaría algunos días, pero sí, podrían analizar el contenido y compararlo con lo que las etiquetas decían. Esos fueron los 3 días más largos de mi vida. Dejé de tomar todos mis medicamentos, sin estar segura de qué era seguro y qué podría estar matándome lentamente. Me sentí mejor casi inmediatamente, más clara, más alerta,
aunque no sabía si eso era por remover algo dañino o simplemente del alivio de tomar acción. David llamó 2 veces durante esos 3 días. Ambas veces preguntó por dinero. La primera llamada fue sobre su renta. Aparentemente tenía 3 meses de atraso y enfrentaba desalojo. La segunda fue sobre una reparación del coche, algo sobre frenos y seguridad, y cómo no podía trabajar si no podía manejar de manera segura en Los Ángeles. Ambas veces, me escuché diciendo algo que nunca había dicho antes. Necesito pensarlo. La sorpresa en su voz era casi cómica. ¿Pensar qué, ma? Soy tu hijo. Esto es lo que hacen las familias. Se ayudan mutuamente. Pero ayuda. Estaba comenzando a entender. Se suponía que fluyera en ambas direcciones. Se suponía que las familias se protegieran mutuamente, no se aprovecharan unas de otras. Se suponía que los hijos cuidaran a las madres que envejecen, no las vieran como fuentes de ingresos para manejar y manipular. El viernes por la tarde, llamó la farmacia. La voz del farmacéutico era cuidadosa, profesional, pero podía escuchar la preocupación debajo. Señora Martínez, ¿podría venir? Creo que sería mejor si platicáramos los resultados en persona. Oh, mi corazón latía fuerte mientras caminé las 20 cuadras hacia el sur, pasando el parque de Coyoacán, donde estudiantes universitarios se sentaban en bancas leyendo y riendo, pasando vendedores ambulantes vendiendo elotes y esquites, pasando la vida ordinaria de una ciudad que de repente se sentía extranjera y peligrosa. El farmacéutico, cuya placa decía Kevin, me mostró los resultados con manos gentiles y palabras cuidadosas. El medicamento para la presión arterial había sido alterado, pastillas removidas y reemplazadas con otra cosa, algo que bajaría mi presión arterial peligrosamente si tomaba la dosis prescrita. Los suplementos de calcio contenían un compuesto que de hecho bloqueaba la absorción de calcio, explicando la debilidad creciente en mis huesos. Y las multivitaminas que David tan consideradamente había proporcionado contenían pequeñas cantidades de una sustancia que causaría confusión, pérdida de memoria y temblor, todos síntomas que fácilmente podrían atribuirse al envejecimiento natural. Esto es sistemático, dijo Kevin en voz baja. Alguien ha estado muy cuidadosamente creando la apariencia de deterioro cognitivo mientras de hecho lo induce. Señora Martínez, necesita reportar esto a la policía. Me quedé sentada en esa farmacia por casi 1 hora, viendo los resultados de las pruebas, tratando de procesar la realidad de que mi hijo, mi único hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo, me había estado envenenando lentamente durante meses. No para matarme, me di cuenta, sino para hacerme parecer incompetente, confundida, necesitada de manejo. Era una forma sofisticada de abuso financiero, diseñada para justificar tomar control de mi dinero, mis decisiones, mi vida. Cada vez que David expresaba preocupación sobre mis olvidos, cada vez que sugería que ya era muy vieja para manejar mis propios asuntos, cada vez que gentilmente se hacía cargo de otro aspecto de mi independencia, todo había sido parte de un plan cuidadosamente orquestado. Ese fin de semana, no le regresé las llamadas a David. Por primera vez en meses, dejé que mi teléfono sonara sin contestar cuando aparecía su nombre en la pantalla. Me senté en mi departamento, viendo hacia la ciudad que amaba, sintiendo algo que no había experimentado en años, silencio que no era solitario, sino pacífico. Me preparé una taza de té usando la vajilla que mi madre me había heredado, porcelana delicada con rositas pintadas a lo largo del borde. Mientras tomaba ese té, hice un inventario mental de todo lo que había perdido durante los últimos 2 años. No solo dinero, aunque esa pérdida era sustancial. Había perdido mi confianza, mi sentido de seguridad, mi fe en mi propia mente. Había perdido la alegría de ser la madre de David, reemplazada por la ansiedad constante de tratar de cumplir sus demandas interminables. Pero también había descubierto algo que había olvidado que poseía, mi propia fortaleza. Durante 74 años, había sobrevivido todo lo que la vida me había arrojado. La infancia de la época de la Revolución, que me enseñó a valorar cada centavo. Los años de matrimonio que trajeron amor profundo y lucha ocasional,
criar a un hijo mientras trabajaba a tiempo completo, cuidar a Roberto durante su enfermedad final, reconstruir mi vida como viuda. Yo era Elena Martínez. Y no era una víctima. Era una sobreviviente. El domingo por la mañana le regresé la llamada a David. Cuando contestó, su voz llevaba esa nota familiar de irritación mezclada con preocupación. La actuación perfecta de un hijo dedicado lidiando con una madre difícil. Ma, ¿dónde has estado? He estado preocupadísimo. He estado pensando, dije, mi voz más firme de lo que había estado en meses. ¿Pensando en qué? En la confianza, en el respeto, en lo que significa ser familia. Hubo una pausa. Luego esa preocupación cuidadosamente modulada otra vez. Ma, me estás asustando. ¿Te sientes bien? Tal vez debería volar para allá. Asegurarme de que estés tomando tus medicamentos correctamente. Los medicamentos. Por supuesto que mencionaría los medicamentos. Sentí una claridad fría asentarse sobre mí, aguda y limpia como el aire de invierno. David, dije, necesitamos hablar, en persona, pero aquí, en mi departamento, donde me siento segura. ¿Segura? La risa en su voz era forzada. Ma, no estás teniendo sentido. ¿Segura de qué? Segura de que no me mientan. Segura de que no me roben. Segura de que no me envenene alguien a quien amo. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que me pregunté si había colgado. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más dura, menos cuidadosa sobre mantener la fachada. No sé qué crees que sabes, Ma, pero obviamente no estás pensando claramente. Este es exactamente el tipo de comportamiento paranoico que me ha preocupado. La farmacia probó mis medicamentos, David. Todos, incluyendo las vitaminas que me compraste. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando habló otra vez, la pretensión se había ido completamente. No entiendes la situación en la que estás, Ma. Te estás haciendo vieja. Estás cometiendo errores. Alguien necesita asegurarse de que no te lastimes o pierdas todo por lo que papá trabajó tan duro. ¿Alguien como tú? Soy tu hijo. Soy la única familia que te queda. Y ahí estaba. La amenaza envuelta en preocupación, la manipulación disfrazada como amor. Pero ya no era la misma mujer que se habría derrumbado bajo esa presión 6 meses antes. Ni siquiera era la misma mujer que habría creído esas palabras una semana antes. Tienes razón, dije en voz baja. Eres mi hijo, y eso hace lo que has hecho aún peor. Colgué antes de que pudiera responder. Luego inmediatamente llamé al doctor Martínez. Contestó al segundo timbrazo, aunque era domingo por la mañana, y cuando le expliqué lo que había descubierto, su preocupación fue inmediata y genuina. Elena, necesitas verme mañana por la mañana, a primera hora. Necesitamos hacer un panel completo de sangre, revisar si hay algún daño duradero, y necesitas reportar esto al DIF inmediatamente. El lunes por la mañana, me senté en una oficina gubernamental estéril en el centro histórico, contando mi historia a una trabajadora social llamada Janet Rodríguez. Janet era más joven que David, probablemente de 30 años, con ojos bondadosos y una actitud sin tonterías que me recordó a los mejores maestros con los que había trabajado a lo largo de los años. Señora Martínez, dijo, revisando la evidencia médica y los reportes de la farmacia que había traído. Este es un caso claro de abuso financiero de personas mayores con peligro físico asociado. Necesitamos movernos rápidamente para proteger sus activos y su seguridad. Me ayudó a cambiar las contraseñas de todas mis cuentas, establecer nuevos arreglos bancarios que requerían múltiples formas de identificación, y arregló una consulta legal con un abogado que se especializaba en casos de abuso de personas mayores. La abogada, Margarita Chen, tenía oficinas cerca del Zócalo en un edificio que olía a madera vieja y café fresco. Revisó mi caso con el tipo de atención cuidadosa que me hizo sentir escuchada por primera vez en meses. Elena, dijo, tienes varias opciones aquí. Podemos perseguir cargos criminales por la alteración de medicamentos. Eso es agresión. Potencialmente intento de homicidio dependiendo de la interpretación del fiscal. También podemos presentar cargos civiles por el robo financiero, que basado en tus registros bancarios parece ser sustancial. Los números eran asombrosos cuando se presentaron en blanco y negro. Durante los últimos 18 meses,
David había tomado casi 870,000 pesos de mis varias cuentas. Dinero de la cartera de acciones que Roberto y yo habíamos construido juntos. Fondos de la modesta inversión de Bitcoin que había crecido sorprendentemente bien. El efectivo que había ahorrado de años de presupuesto cuidadoso, destinado a asegurar que pudiera mantener mi independencia mientras envejecía. Pero no era solo el dinero, aunque ese robo fue devastador. Era la erosión sistemática de mi autonomía, mi confianza, mi sentido del ser. Era el envenenamiento lento diseñado para hacerme cuestionar mi propia mente. Era la crueldad casual de alguien que se suponía me amara, usando ese amor como un arma en mi contra. Ese martes por la tarde, David apareció en mi edificio sin aviso. El portero, Roberto, me habló para preguntar si quería verlo. Por un momento, casi dije que sí por puro hábito. Entonces, recordé la voz gentil del farmacéutico Kevin, explicando qué tan cerca había estado del daño serio. Cómo la combinación de medicamentos que David me había estado dando podría haber causado caídas, problemas del corazón, potencialmente incluso la muerte. Dígale que no estoy disponible, dije al intercomunicador. 20 minutos después, mi timbre sonó insistentemente. La voz de David crepitó a través del altavoz, enojada ahora, todo pretexto abandonado. Ma, abre la puerta. Necesitamos hablar sobre esta acusación ridícula que estás haciendo. No respondí. Me senté en mi sala, rodeada por las fotografías y memorias de una vida que había construido con amor y cuidado. Y lo dejé tocar ese timbre hasta que se rindió. Llamó a mi teléfono después. Luego, envió una serie de mensajes de texto que se volvieron cada vez más desesperados y amenazadores. Acusaciones de que estaba perdiendo la cabeza. Promesas de que solo quería ayudar. Amenazas sobre lo que pasaría si continuaba avergonzando a la familia, con mis delirios paranoides. Guardé cada mensaje. Margarita Chen me había dicho que documentara todo, y estaba aprendiendo a protegerme de maneras que nunca había imaginado necesitar. El miércoles trajo otra sorpresa. Una llamada de la esposa de David, Sara. No había hablado con Sara en meses. No desde que David había cortado gradualmente la mayor parte de mi contacto con mi nuera y nieto. La voz de Sara era nerviosa, disculpándose, pero también aliviada. Elena, dijo cuidadosamente, necesitas saber que no tenía idea de lo que David te estaba haciendo. Sabía que estaba tomando dinero. Dijo que se lo estabas dando voluntariamente. Pero los medicamentos... Nunca supe de eso. Hizo una pausa. Luego continuó de corrido. Ha estado diferente últimamente. Enojado todo el tiempo. Obsesionado con el dinero. Hablando de cómo ibas a desperdiciar su herencia si alguien no intervenía. Estaba empezando a asustarme, para ser honesta. Asustada de lo que podría hacer. Sara reveló cosas que hicieron el patrón más claro y más escalofriante. David había estado investigando instalaciones de cuidado de ancianos, buscando lugares donde ponerme donde pudiera tener control completo sobre mis finanzas. Había estado consultando con un abogado sobre declararme incompetente. La alteración de medicamentos no era al azar. Estaba diseñada para crear evidencia documentada de deterioro cognitivo que podría usarse en la corte. Tiene a nuestro hijo convencido de que estás enferma, que no recuerdas las cosas correctamente, dijo Sara, llorando ahora. Pero Tommy te extraña tanto, Elena. Sigue preguntando por qué la abuela no llama más, por qué ya no te visitamos. Tommy, mi nieto, de 8 años, con los ojos de Roberto y mi barbilla testaruda. David había estado usando mi supuesta incompetencia para justificar cortarme de Tommy, negándome la relación con mi nieto que había sido uno de los pocos puntos brillantes en mi vida cada vez más aislada. Esa noche del miércoles, tomé una decisión que habría sido impensable una semana antes. Llamé a Margarita Chen y le dije que quería perseguir cada opción legal disponible. Cargos criminales por la agresión, cargos civiles por el robo, una orden de restricción para mantener a David lejos de mí y mi propiedad. El jueves por la mañana, oficiales de policía vinieron a mi departamento para tomar mi declaración. El detective Williams y la detective Park fueron profesionales, minuciosos y sorprendentemente gentiles mientras documentaron la evidencia de lo que llamaron
Un caso sofisticado de abuso de anciano con intención de defraudar. Mientras contaba mi historia a esos detectives, hablando las palabras en voz alta a observadores oficiales, sentí algo cambiando dentro de mí. La vergüenza que había estado cargando, el sentimiento de que de alguna manera debería haber sido más inteligente, más fuerte, menos vulnerable, comenzó a transformarse en algo más duro y limpio. Enojo. Enojo justo por haber sido traicionada por alguien a quien había amado incondicionalmente. Esa tarde, Sara llamó otra vez. David había sido arrestado en su casa en Los Ángeles. Los cargos eran serios: abuso de anciano, fraude, agresión con sustancia peligrosa. Lo tenían detenido pendiente fianza, y la historia ya se estaba abriendo camino a través de su círculo social. «Elena», dijo Sara, «lo siento tanto. Debería haberlo visto antes. Debería haberte protegido. Pero la protección, estaba aprendiendo. Era algo que tenía que hacer por mí misma. Nadie más podía devolverme mi sentido de seguridad, mi confianza en mi propia mente, mi derecho a tomar mis propias decisiones. Esas eran cosas que tenía que reclamar a través de mis propias elecciones, mi propia fortaleza». El viernes trajo una llamada de mi querida amiga Diana, alguien con quien no había hablado en meses porque David me había convencido de que mantener amistades era muy estresante para alguien de mi edad. Diana había escuchado a través de conocidos mutuos sobre lo que había pasado, y su voz era feroz con amor protector. «Elena Martínez», dijo, «¿por qué no me llamaste? 30 años de amistad, ¿y pensaste que tenías que manejar esto sola?» No pude responder inmediatamente porque estaba llorando. No las lágrimas indefensas de los meses pasados, sino lágrimas de alivio, de reconocimiento, de regresar a casa conmigo misma. Diana insistió en venir esa misma tarde, llegando con sopa casera y el tipo de cuidado sin tonterías que me recordó que no estaba realmente sola en el mundo. Mientras nos sentamos en mi cocina, compartiendo esa sopa y hablando de todo lo que había pasado, Diana me ayudó a ver algo que me había estado perdiendo. «¿Sabes qué es esto?», dijo, señalando alrededor de mi departamento. «La vida que había estado luchando por proteger. Esta es tu historia, tu hogar, tus elecciones, tu independencia. Y la salvaste, Elena. Te salvaste a ti misma». Ese fin de semana hice algo que no había hecho en meses. Fui al Museo de Antropología, compré una membresía, deambulé a través de salas llenas de belleza e historia y creatividad humana. Me paré frente a artefactos que habían sobrevivido siglos, en salas llenas de objetos de civilizaciones que habían subido y caído, y dejado su marca en el mundo. Pensé sobre la resistencia, sobre la capacidad humana de aguantar, de luchar, de reconstruir, sobre la fortaleza que no viene de nunca caerse, sino de levantarse cada vez. El domingo por la noche, llamé a mi vecina del edificio, la señora Hernández, que vivía 2 pisos abajo. Carmen Hernández había emigrado de Puebla hace 40 años. Crió 3 hijos mientras trabajaba como auxiliar de hospital, y me había estado ofreciendo pequeñas bondades durante años. Ayuda con los mandados cuando el elevador estaba descompuesto, invitaciones a celebraciones familiares, el regalo de su presencia cuando parecía solitaria. «Mi hija», dijo cuando le conté lo que había estado pasando, «deberías habérmelo dicho antes. Nadie debe pelear estas batallas sola». Carmen me introdujo a un mundo que me había estado perdiendo. Su familia extendida de vecinos y amigos que se cuidaban mutuamente, que compartían recursos y apoyo sin llevar cuentas cuidadosas de quién debía qué a quién. Era un modelo diferente de familia del que había conocido, basado no en obligación o culpa, sino en cuidado genuino y respeto mutuo. La semana siguiente, recibí una llamada del DIF. David había sido liberado bajo fianza y estaba intentando contestar la orden de restricción, alegando que yo era mentalmente incompetente y estaba siendo manipulada por partes externas. El caso requeriría testimonio en corte, evaluaciones médicas, una revisión minuciosa de mi capacidad para tomar mis propias decisiones. Por un momento, el viejo miedo regresó. ¿Y si le creían? ¿Y si sus mentiras sobre mi estado mental eran lo suficientemente convincentes para darle control legal sobre mi vida? Pero entonces recordé la última evaluación del doctor Martínez.
conducida después de que había dejado de tomar los medicamentos alterados. Mi trabajo de sangre era normal. Mis pruebas de función cognitiva no mostraron signos de demencia o deterioro significativo. Más importante, me sentía como yo misma otra vez, clara de mente, decisiva, capaz de proteger mis propios intereses. La audiencia en corte fue programada para el mes siguiente. Margarita Chen me preparó cuidadosamente, explicando que el abogado de David trataría de pintarme como una anciana confundida que no entendía lo que le estaba pasando. Presentarían mis acusaciones como delirios paranoides, mi deseo de independencia como terquedad peligrosa. Pero tenemos la evidencia, me recordó Margarita. Las pruebas de la farmacia, los registros médicos, la documentación financiera. Y te tenemos a ti, una mujer que fue lo suficientemente fuerte para investigar su propia situación, lo suficientemente inteligente para reunir pruebas y lo suficientemente valiente para tomar acción. Durante esas semanas de espera, comencé a reconstruir mi vida en maneras que parecían pequeñas, pero se sentían revolucionarias. Me inscribí en una clase de pintura en Casa de la Cultura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Comencé a cocinar comidas reales otra vez, no solo calentar sopa enlatada porque estaba muy cansada y confundida para hacer más. Me reconecté con viejas amigas, incluyendo mi colega maestra anterior, Janet Miller, que se había jubilado a Cuernavaca, pero aún llamaba hogar a la Ciudad de México. Janet voló para una visita, y pasamos horas caminando a través de Chapultepec, hablando sobre nuestras carreras, nuestros sueños, los niños que habíamos enseñado y amado y visto crecer. ¿Sabes qué veo cuando te veo ahora?, dijo Janet mientras nos sentamos junto a la fuente de Tlaloc, viendo turistas y locales compartir el mismo espacio hermoso. Veo la mujer con la que trabajé durante 15 años. Fuerte, inteligente, que no se deja de nadie. Estaba preocupada por ti después de que murió Roberto, pero lo que has hecho para protegerte, esta es la Elena que siempre he conocido. Una noche, alrededor de 3 semanas antes de la fecha de la corte, Sara llamó con noticias que me rompieron el corazón y me llenaron de esperanza al mismo tiempo. Estaba solicitando el divorcio de David y buscando custodia completa de Tommy. Quería traer a mi nieto a verme, reconstruir la relación que David había estado destruyendo sistemáticamente. Habla de ti todo el tiempo, dijo Sara. Tiene esta foto tuya y de él en Xochimilco el verano pasado, antes de que todo se pusiera tan malo. Sigue preguntando cuándo puede ver a la abuela Elena otra vez. El pensamiento de ver a Tommy otra vez, de ser parte de su vida sin la manipulación y control de David, me dio fuerzas que no sabía que aún poseía. Comencé a planear actividades que podríamos hacer juntos. Viajes al Museo de Historia Natural, caminatas en Chapultepec, enseñarle a hacer las galletas de chocolate que habían sido sus favoritas cuando era pequeñito. Pero primero, tenía que pasar la audiencia en la corte. Tenía que enfrentar a David en persona por primera vez desde que había descubierto lo que me había estado haciendo, y tenía que convencer a un juez de que era competente para tomar mis propias decisiones sobre mi dinero, mi salud, mi vida. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Caminé alrededor de mi departamento, tocando objetos familiares, recordando la vida que Roberto y yo habíamos construido juntos. Sus libros aún estaban en los estantes, algunos marcados con sus notas cuidadosas en los márgenes. Mis certificados de enseñanza colgaban en marcos cerca de la cocina, recordatorios de la carrera que me había dado propósito e independencia durante 32 años. Pensé en todos los niños de tercer año que había enseñado a lo largo de las décadas. Niños que llegaron a mí asustados o enojados o confundidos, que dejaron mi aula más fuertes y más confiados en su habilidad de aprender y crecer. Había pasado mi carrera ayudando a niños a encontrar sus voces, superar sus miedos, defenderse a sí mismos. Ahora era hora de defenderme a mí misma. El juzgado en el centro histórico era intimidante. Pisos de mármol, techos altos, el peso de la autoridad legal presionando sobre todos los que entraban. Pero mientras caminé a través de esas puertas con Margarita Chen a mi lado, sentí algo que no había experimentado en meses. Me sentí poderosa. David ya estaba ahí con su abogado,
Un hombre vestido elegantemente que parecía especializarse en hacer que la gente vulnerable pareciera incompetente. David mismo se veía más viejo de lo que recordaba, gris alrededor de las sienes, líneas de estrés y enojo marcando su cara. Cuando nuestros ojos se encontraron a través del pasillo del juzgado, vi algo que me sorprendió. Miedo. Tenía miedo de mí, miedo de lo que podría decir, miedo de perder control del narrativo que había construido. La audiencia misma fue tanto aterrorizante como liberadora. El abogado de David me pintó exactamente como había esperado. Una anciana confundida, susceptible a manipulación, ya no capaz de manejar sus propios asuntos. Presentó a David como un hijo preocupado tratando de proteger a su madre de su propio mal juicio. Pero cuando fue mi turno de testificar, hablé en la voz clara y firme que había usado durante décadas para comandar la atención de niños de 8 años. Presenté la evidencia metódicamente, las pruebas de la farmacia, los registros financieros, el patrón de mentiras y manipulación. Respondí cada pregunta directamente, precisamente, sin dudas o confusión. Más importante, expliqué por qué había tomado acción para protegerme. Su señoría, dije, viendo directamente al juez. Pasé 32 años enseñando a niños que merecen ser tratados con respeto y bondad. Me rehúso a aceptar menos para mí misma simplemente porque soy lo suficientemente vieja para ser víctima de alguien. La decisión del juez fue rápida e inequívoca. La orden de restricción permanecería en su lugar. David enfrentaría cargos criminales por abuso de anciano y fraude. Más importante, la corte me encontró completamente competente para manejar mis propios asuntos, libre para tomar mis propias decisiones sobre mi dinero, mi salud y mis relaciones. Mientras salimos del juzgado ese día, Margarita Chen me sonrió con admiración genuina. Elena, dijo, en 25 años de practicar ley, raramente he visto a alguien defenderse tan efectivamente como lo hiciste. Deberías estar orgullosa de ti misma. Pero la prueba real llegó después, cuando estuve sola en mi departamento, procesando lo que había pasado. La victoria legal era importante, pero era solo el comienzo. Aún tenía que reconstruir mi sentido de seguridad, mi confianza en mi propio juicio, mi fe en la posibilidad de relaciones saludables. Esa noche, Carmen Hernández tocó mi puerta con una olla de su famoso mole poblano y una botella de vino. Nos sentamos en mi cocina mientras se ponía el sol sobre la ciudad, hablando sobre familias y traición y la fortaleza que se necesita para empezar de nuevo a cualquier edad. ¿Sabes qué aprendí cuando dejé a mi primer marido?, dijo Carmen, alzando su copa en un brindis. Aprendí que estar sola es mejor que estar con alguien que te hace sentir pequeña. Y ser fuerte es mejor que estar segura si la seguridad viene al costo de tu alma. 2 semanas después de la audiencia, Sara y Tommy llegaron para su visita. Estaba tan nerviosa que me cambié de ropa 3 veces, preocupada de que de alguna manera el trauma de los meses pasados me había cambiado en maneras que asustarían o confundirían a mi nieto. Pero cuando Tommy corrió a mi departamento y me echó los brazos alrededor de la cintura, cuando me miró con esos ojos familiares llenos de amor y emoción, supe que las partes más importantes de mí no solo habían sobrevivido, sino que se habían vuelto más fuertes. «Abuela», dijo, «Mami me dijo que estabas enferma, pero te ves igual que siempre. ¿Podemos hacer galletas? ¿Puedes contarme sobre cuando el abuelo estaba en la marina? ¿Podemos ir al museo como solíamos?» «Sí», le dije. «Sí a todo. Sí a las galletas y las historias y los viajes al museo. Sí a ser su abuela sin miedo o condiciones, o la ansiedad constante de la aprobación de alguien más. Sí a la relación que David había tratado de robarnos a ambos. Ese fin de semana con Tommy me recordó algo que casi había olvidado. La pura alegría de ser amada por quien soy, no por lo que puedo proveer. No le importaba mi dinero, o mis activos, o mi capacidad para resolver sus problemas. Solo quería a su abuela de vuelta. Quería la seguridad de saber que siempre estaría ahí para él. Mientras Sara se preparaba para irse a Los Ángeles, me abrazó fuertemente y susurró, «Gracias por defenderte. Gracias por ser lo suficientemente fuerte para detenerlo. Tommy necesita saber que la gente puede defenderse a sí misma
que ser viejo no significa ser indefenso. Los meses que siguieron trajeron una serie de pequeñas victorias y desafíos continuos. El caso criminal contra David se movió lentamente a través del sistema legal, requiriendo deposiciones y revisiones de evidencia y apariciones en corte que me forzaron a revivir los peores meses de mi vida una y otra vez. Pero también descubrí nuevas fuentes de fortaleza y alegría. La clase de pintura en Casa de la Cultura me introdujo a un grupo de mujeres de mi edad que estaban explorando creatividad y autoexpresión con la libertad que viene de no tener nada más que probar a nadie. Mis pinturas eran amateur en el mejor de los casos, pero el acto de poner color en lienzo, de crear algo hermoso de la nada, se sintió como una metáfora para reconstruir mi vida. Me uní a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso de ancianos, reuniéndonos una vez por semana en el sótano de una iglesia en la Doctores. Escuchar las historias de otras personas, algunas similares a la mía, otras involucrando diferentes formas de explotación y traición, me ayudó a entender que no estaba sola, que lo que me había pasado era parte de un patrón más grande de cómo la sociedad a veces falla en proteger a sus miembros más vulnerables. Pero más que eso, aprendí viendo a otros sobrevivientes reconstruir sus vidas. Marjorie, una enfermera jubilada de 78 años, cuya hija había robado todos sus ahorros de jubilación, había comenzado un pequeño negocio haciendo joyería desde su departamento. Frank, un viudo de 82 años cuyo hijo había falsificado su firma en documentos legales, se había convertido en un defensor de otros hombres ancianos enfrentando abuso financiero. Sus ejemplos me mostraron que sobrevivir no era suficiente. Quería transformar mi experiencia en algo útil, algo que podría ayudar a otras personas a reconocer las señales de advertencia más temprano de lo que yo había hecho. 6 meses después de la audiencia en corte, recibí una llamada de Janet Rodríguez del DIF. Estaban desarrollando un programa educativo para adultos mayores sobre abuso financiero y explotación de ancianos, y querían que ayudara a crear materiales basados en mi experiencia. La idea me aterrorizó y energizó en igual medida. Hablar públicamente sobre lo que David había hecho, compartir los detalles íntimos de mi vulnerabilidad y manipulación, se sintió como la exposición máxima. Pero también se sintió como la finalización de algo importante. Convertir mi dolor en una herramienta que podría proteger a otros. Comencé hablando en centros de adultos mayores, grupos comunitarios y organizaciones de asistencia legal. Cada vez que contaba mi historia, veía reconocimiento en los ojos de alguien, el amanecer de conciencia de que su propia situación podría ser más peligrosa de lo que se habían dado cuenta, o el alivio de finalmente tener palabras para experiencias que no podían nombrar previamente. Una noche, después de una presentación en un centro de adultos mayores en Xochimilco, un hombre anciano se me acercó con lágrimas en los ojos. Su hijo había estado tomando control lentamente de sus finanzas, usando tácticas similares a las que David había empleado: acusaciones de olvidos, preocupaciones sobre capacidad mental, la asunción gradual de más y más responsabilidad. Pensé que me estaba volviendo loco, dijo. Pensé que estaba imaginando cosas, siendo paranoico. Pero escuchándola esta noche, me doy cuenta de que necesito buscar ayuda antes de que sea muy tarde. Esa conversación me recordó por qué las conferencias eran importantes a pesar de su costo emocional. Cada persona que reconoció el patrón temprano, que buscó ayuda antes de que el daño se volviera irreversible, representaba una pequeña victoria contra el tipo de comportamiento predatorio que prospera en la vergüenza y el silencio. El primer aniversario de mi descubrimiento de los crímenes de David pasó en silencio. Marqué la fecha no con pena, sino con gratitud. Gratitud por mi propia fortaleza, por los amigos que me habían apoyado, por el sistema legal que me había protegido, y más importante, por la claridad de reconocer mi propio valor. Esa noche, me senté en mi departamento con una taza de té y un álbum de fotos. No el ejercicio doloroso en nostalgia que podría haber sido un año antes, sino una celebración de resistencia. Fotos de mi carrera enseñando, mi matrimonio con Roberto, los primeros años de la infancia de David, cuando nuestra relación estaba construida sobre amor genuino en lugar de explotación.
Podía ver ahora que las señales de advertencia habían estado ahí mucho antes de lo que originalmente me había dado cuenta. El aumento gradual en pedidos financieros. El desprecio sutil de mis opiniones y preferencias. La manera en que David había comenzado a hablar sobre mí a otros como si fuera un objeto que manejar en lugar de una persona que respetar. Pero también podía ver momentos de fortaleza que había olvidado. Veces cuando había cuestionado su comportamiento, resistido su control, mantenido mi independencia a pesar de sus esfuerzos para socavaría. La mujer que eventualmente se salvó había estado ahí todo el tiempo, esperando el momento correcto para emerger. Un año después, el caso criminal finalmente concluyó. David se declaró culpable de cargos de abuso de anciano y fraude financiero. Fue sentenciado a 2 años en prisión y ordenado a pagar restitución por el dinero que había robado. Más importante para mí, la convicción creó un registro legal que protegería a otras víctimas potenciales de esquemas similares. Sara se divorció de él mientras estaba en prisión, y ella y Tommy se mudaron a la Ciudad de México para estar más cerca de mí. No porque necesitara cuidado o manejo, sino porque genuinamente disfrutábamos la compañía del otro y queríamos reconstruir las relaciones familiares que la manipulación de David casi había destruido. Tommy, ahora de 9 años y sabio más allá de sus años, entendía más sobre lo que había pasado de lo que cualquier niño debería saber. Pero también entendía que su abuela había luchado, había rehusado ser victimizada, había elegido su propia seguridad y dignidad sobre la apariencia de armonía familiar. «Abuela», dijo una tarde mientras caminábamos a través de Chapultepec, «estoy orgulloso de ti por ser valiente. Espero que cuando sea viejo como tú, sea así de valiente también, viejo como yo». Las palabras que podrían haber dolido un año antes, ahora se sintieron como una insignia de honor. Era vieja, lo suficientemente vieja para haber aprendido de décadas de experiencia, lo suficientemente vieja para reconocer mi propio valor, lo suficientemente vieja para rehusar aceptar menos de lo que merecía de cualquiera, incluyendo mi propia familia. 2 años después de ese terrible descubrimiento en la farmacia, mi vida se veía completamente diferente. Aún vivía en el mismo departamento, pero se sentía como hogar otra vez en lugar de una prisión. Mi relación con Tommy era más fuerte que nunca, construida sobre honestidad y respeto mutuo, en lugar de las restricciones artificiales que David había impuesto. Tenía nuevas amigas de mi clase de pintura, mi grupo de apoyo, mis conferencias. Tenía un sentido de propósito que venía de ayudar a otros a evitar la trampa en la que había caído. Más importante, había reclamado mi fe en mi propio juicio, mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. El daño financiero que David había causado era significativo, pero no catastrófico. Con presupuesto cuidadoso y los pagos de restitución, pude mantener mi independencia, quedarme con mi departamento y continuar apoyando las causas y personas que genuinamente me importaban, no porque me manipularan, sino porque elegí ayudarlas. Aún extrañaba a Roberto todos los días, pero ya no sentía que su muerte me había dejado indefensa. Había aprendido que la protección tenía que venir de adentro, de mi propia fortaleza y sabiduría, y rechazo a aceptar maltrato. Los medicamentos que David había alterado no dejaron daño permanente, según el monitoreo continuo del Dr. Martínez. Mis manos temblorosas ahora estaban firmes. Mi memoria era clara, aguda, sin impedimentos por las sustancias que había estado usando para crear síntomas artificiales de deterioro, pero el daño emocional tardó más en sanar. Aprender a confiar en mi propio juicio otra vez, creer en mi derecho a decir que no, reconocer manipulación cuando aparecía. Esos fueron procesos continuos que requirieron vigilancia constante y autocompasión. 3 años después de la audiencia en corte, recibí una carta inesperada. David, escribiendo desde prisión, pidiendo perdón, alegando que había recibido ayuda, prometiendo que había cambiado. La carta estaba llena de la misma manipulación que había aprendido a reconocer, apelaciones a la lealtad familiar, sugerencias de que estaba siendo cruel y no perdonaba, implicaciones de que una buena madre le daría otra oportunidad. Leí la carta una vez, cuidadosamente. Luego la tiré a la basura. Algunos puentes, una vez quemados,
deben quedarse quemados. Algunas relaciones, una vez envenenadas, no pueden restaurarse de manera segura. Algún perdón es realmente solo otra forma de autodaño. En lugar de responder a David, escribí un tipo diferente de carta. A mí misma, a la mujer que había sido 3 años antes, asustada y confundida y lentamente siendo destruida por alguien en quien confiaba completamente. Querida Elena, escribí, eres más fuerte de lo que sabes. Eres más inteligente de lo que quieren que creas. Mereces respeto, bondad y amor sin condiciones. Confía en ti misma. Protégete. Sálvate. Nadie más puede hacerlo por ti, pero ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Doblé esa carta cuidadosamente y la puse en el mismo cajón donde una vez guardé las cartas de Roberto desde Vietnam. Pero esta vez, el papel no olía a amor viejo y sueños desvanecidos. Olía a posibilidad, como el jabón de lavanda que uso cada mañana, como el futuro que aún estaba creando para mí. Ese verano, hice algo con lo que había soñado durante años, pero nunca había hecho tiempo. Tomé un viaje a Europa, un crucero por el río a través del corazón del continente, con un grupo de otros viajeros mayores. Durante 10 días, caminé a través de calles empedradas, visité museos llenos de tesoros de a través de siglos, probé vino y comida y cultura que me recordó qué tan vasto y hermoso podía ser el mundo. En ese viaje, conocí a un hombre llamado Henry, un profesor jubilado de Chicago cuya esposa había muerto 2 años antes. No estábamos buscando romance. Ambos éramos muy sabios y muy heridos para ese tipo de tontería, pero descubrimos una amistad basada en interés mutuo, experiencias compartidas y el simple placer de la compañía del otro. Henry vino a visitarme a la Ciudad de México ese otoño, y viajé a Chicago para verlo en la primavera. Escribimos cartas, hablamos por teléfono, compartimos libros y opiniones, y el confort silencioso de ser entendido por alguien que también había sobrevivido pérdida y traición, y el reto de empezar de nuevo en los capítulos tardíos de la vida. Lo que pasa con nosotros, dijo Henry durante una de sus visitas, mientras nos sentamos en mi sala viendo el atardecer pintar la ciudad de dorado, es que sabemos quiénes somos. No estamos tratando de convertirnos en algo para el beneficio de alguien más. Podemos simplemente ser nosotros mismos. Y eso es suficiente. Ser suficiente. Esa era la lección que había aprendido a tan alto costo. Que yo era suficiente. Exactamente como era. Sin necesitar comprar amor o aprobación o lealtad familiar. Era suficiente para merecer respeto, protección, bondad. Era suficiente para tomar mis propias decisiones, manejar mi propia vida, elegir mis propias relaciones. 4 años después de ese primer descubrimiento terrible, Tommy se graduó de primaria. Sara y yo nos sentamos juntas en el auditorio de la escuela, viendo a mi nieto recibir un premio por excelencia académica, y sentí un orgullo que era puro y sin complicaciones por miedo o manipulación o agendas ocultas. Después de la ceremonia, Tommy corrió hacia nosotras con su certificado, su cara brillante de logro. «Abuela», dijo, «escribí sobre ti para mi ensayo sobre héroes. Escribí sobre cómo te salvaste de la gente mala y me enseñaste que ser valiente significa defenderte por lo que es correcto, aun cuando da miedo. Héroes». Había pasado 78 años pensando que los héroes eran personas que salvaban a otros, que se sacrificaban por el bien mayor, que ponían las necesidades de todos los demás antes que las suyas. Pero tal vez la cosa más heroica que jamás había hecho fue salvarme a mí misma, reconocer mi propio valor, luchar por mi propia seguridad, rehusar aceptar abuso disfrazado como amor. Esa noche, después de la cena de celebración, después de que Tommy y Sara se fueron a casa a su departamento al otro lado de la ciudad, me senté en mi cocina con una taza de té y pensé sobre el viaje desde esa mañana terrible 4 años antes, cuando primero noté los frascos de medicamento alterados. La mujer que había descubierto esos frascos era valiente, pero aún no lo sabía. Era fuerte, pero se había olvidado. Era digna de amor y respeto, pero había sido entrenada a creer lo contrario. La mujer sentada en mi cocina esa noche, más vieja, más sabia, más cuidadosa sobre la confianza pero más segura en su propio juicio, era la misma persona con el mismo valor inherente.
La diferencia era que ahora lo sabía, ahora lo vivía, ahora lo protegía. 5 años después de la audiencia en corte, recibí noticias de que David había sido liberado de prisión. Sarah pensó que debía saber, en caso de que tratara de contactarme, pero no necesitaba haberse preocupado. La orden de restricción aún estaba en efecto, y más importante, ya no era el objetivo vulnerable que una vez fui. Había aprendido a reconocer manipulación en todas sus formas. Había construido una red de apoyo de amigas y profesionales que cuidaban mi bienestar sin tratar de controlarlo. Había establecido salvaguardas legales y financieras que harían mucho más difícil para cualquiera explotarme otra vez. Más importante, había aprendido a confiar en la voz dentro de mí que decía no, cuando algo se sentía mal, que cuestionaba relaciones que parecían requerir que me disminuyera, que insistía en respeto como la línea base para cualquier interacción. David nunca me contactó directamente después de su liberación. Escuché a través de Sarah que se había mudado a otro estado, que había encontrado trabajo en construcción, que alegaba ser un hombre cambiado. Tal vez era cierto. Tal vez prisión y terapia y las consecuencias de sus acciones le habían enseñado algo sobre tratar a la gente con dignidad, pero su transformación, genuina o no, era irrelevante para mi vida. Me había movido más allá de necesitar su disculpa o reconocimiento o cambio. Había construido una vida que estaba aislada de su capacidad para lastimarme, no porque viviera en miedo, sino porque vivía con sabiduría. Las conferencias que había comenzado a dar años antes habían evolucionado en algo más estructurado. Trabajé con el DIF para desarrollar materiales de entrenamiento para trabajadores de salud, instituciones financieras y miembros de familias sobre reconocer y prevenir abuso de ancianos. Mi historia se volvió parte de un esfuerzo educativo más grande que alcanzaba miles de personas cada año, pero el feedback más significativo vino de individuos. La mujer que dejó la casa de un hijo abusivo después de escuchar mi presentación. El hombre que buscó ayuda legal cuando reconoció la manipulación financiera que describí. El miembro de familia que aprendió a apoyar a un pariente anciano sin quitarle su autonomía. Cada una de esas historias me recordó que sobrevivir sin propósito está incompleto. Mi experiencia de victimización y recuperación tenía significado más allá de mi propia sanación. Podía servir como advertencia, guía, fuente de esperanza para otros enfrentando desafíos similares. 6 años después de esa primera visita a la farmacia, celebré mi cumpleaños número 80 rodeada de personas que me amaban por quien era, no por lo que podía proporcionarles. Tommy, ahora de 15 años y más alto de lo que había sido su abuelo, dio un brindis que me trajo lágrimas a los ojos. Mi abuela me enseñó que la familia no se trata de sangre u obligación, dijo, alzando su copa de sidra espumosa. Se trata de respeto y bondad y defenderse mutuamente. Me enseñó que ser fuerte no significa nunca ser lastimado. Significa saber que mereces algo mejor cuando alguien te lastima. Henry estaba ahí, aún mi querido amigo después de todos estos años de cartas y visitas y aventuras compartidas. Carmen Hernández y su familia extendida, que se habían convertido en mis parientes elegidos. Mis amigas de la clase de pintura, mis colegas del grupo de apoyo, la red de conexiones que había construido basada en cuidado mutuo en lugar de dependencia o explotación. Viendo alrededor de esa habitación, me di cuenta de que la familia que David había amenazado con quitarme, la que había alegado era suya para dar o quitar basado en mi cumplimiento con sus demandas, nunca había existido realmente en primer lugar. La familia real, había aprendido, se trataba de protección, no de predación, de levantarse mutuamente, no derribarse. El dinero que David había robado había sido significativo, pero la transformación que sin saberlo había catalizado valía más que cualquier pérdida financiera. Había encontrado mi voz, mi fortaleza, mi sentido inquebrantable de autoestima. Había aprendido que el amor sin respeto no es amor para nada, sino un tipo de esclavitud emocional disfrazada de devoción. Mientras escribo esta historia ahora, 7 años después de ese primer descubrimiento terrible, quiero que sepan algo importante. Si reconocen pedazos de su propia vida en lo que he compartido, si ven patrones de manipulación o abuso financiero o control emocional que se sienten familiares,
Por favor, sepan que no se están imaginando cosas. Confíen en sus instintos. Documenten lo que está pasando. Busquen ayuda de profesionales que entiendan estas dinámicas. Más importante, recuerden que merecen algo mejor. La edad no los hace desechables. La vulnerabilidad no los hace sin valor. Las relaciones familiares que requieren que acepten maltrato no son relaciones familiares reales, son estructuras de poder diseñadas para beneficiar a alguien más a su costo. Tengo 81 años ahora, y nunca he estado más feliz o más confiada en mi propia piel. Vivo independientemente, viajo cuando quiero, mantengo relaciones que nutren en lugar de drenar. He aprendido que el miedo de estar sola no es nada comparado con el miedo de estar con gente que te hace sentir pequeña, confundida o sin valor. El temblor en mis manos que empezó toda esta historia fue de hecho síntoma de algo serio. No edad o enfermedad, sino envenenamiento. La confusión y problemas de memoria que me hicieron dudar de mi propia mente eran reales, pero artificialmente inducidos. Las dificultades financieras que me hicieron sentir insegura fueron resultado de robo, no mal manejo. Una vez que removí la fuente de esos problemas, una vez que me protegí de la persona que los estaba causando, todo cambió. Mi salud mejoró, mi mente se aclaró, mis finanzas se estabilizaron, mi sentido de autoestima regresó. Pero el cambio más importante fue interno. Aprendí a valorar mi propia opinión de mí misma más que la opinión de cualquier otro sobre mí. Aprendí que ser una buena persona no requiere aceptar maltrato. Aprendí que decir no a gente que te explota es de hecho decir sí a tu propia dignidad. Pienso en Roberto a veces, y creo que estaría orgulloso de la mujer en que me convertí después de perderlo. No porque necesitara su aprobación para validar mis elecciones, sino porque sé que me amaba y quería que fuera segura, feliz y libre para tomar mis propias decisiones. Las fotografías en mi repisa cuentan una historia diferente ahora. Hay fotos nuevas, Tommy en su graduación de preparatoria, mi exhibición de clase de pintura, Henry y yo en el Louvre, la quinceañera de la nieta de Carmen donde fui honrada como abuela honoraria. Las fotos viejas aún están ahí, pero ya no cargan el peso de pérdida y traición. Son simplemente memorias de capítulos diferentes en una vida larga, compleja, finalmente triunfante. Si están escuchando esta historia y se sienten atrapados en una situación similar, por favor recuerden, nunca es muy tarde para salvarse, nunca es muy tarde para exigir respeto, nunca es muy tarde para reconocer su propio valor y luchar para protegerlo. Los sistemas que permitieron a David explotarme durante tanto tiempo, la asunción cultural de que los hijos adultos naturalmente saben qué es mejor para padres que envejecen, la tendencia a descartar las preocupaciones de personas mayores como confusión o paranoia, la vergüenza que impide a las víctimas hablar, esos sistemas aún están en su lugar, pero pueden ser desafiados, superados, derrotados por personas que se rehúsan a aceptar abuso como el precio de conexión familiar. No tienen que elegir entre estar solos y ser maltratados. Hay otras opciones, otros tipos de relaciones, otras maneras de estructurar su vida, que honran tanto su necesidad de conexión como su derecho al respeto. El doctor que susurró, «Tenemos que actuar ahora», estaba hablando de la crisis médica inmediata causada por la alteración de David de mis medicamentos. Pero esas palabras aplican a cada aspecto de lo que experimenté. Cuando alguien está sistemáticamente socavando su autonomía, robando sus recursos, envenenando su sentido del ser, necesitan actuar ahora, no después, cuando el daño se vuelva irreversible, no cuando sean más fuertes o más seguros o menos asustados. Ahora, mientras aún pueden, yo actué y salvó mi vida, no solo del peligro físico de los medicamentos alterados, sino de la muerte espiritual de aceptar abuso como amor, explotación como lealtad familiar, control como cuidado. 7 años después, aún estoy actuando, aún hablando, aún ayudando a otros a reconocer las señales de advertencia, aún eligiendo relaciones que honran en lugar de disminuirme. Cada día que despierto en mi propio departamento, tomo mis propias decisiones. Gasto mi propio dinero en causas y personas que genuinamente me importan.
Cada uno de esos días es una victoria sobre las fuerzas que trataron de reducirme a un objeto que manejar. El sol se pone sobre la Ciudad de México mientras termino de escribir esto, pintando el cielo en tonos de oro y púrpura que me recuerdan por qué siempre he amado esta ciudad. Esta ciudad me enseñó que puedes estar rodeada de millones de personas y aún sentirte sola, pero también me enseñó que la fortaleza viene de adentro, que la supervivencia requiere vigilancia constante y que las cosas más hermosas de la vida, amistad, arte, amor, dignidad, no pueden comprarse o venderse o robarse si las guardas lo suficientemente cuidadosamente. Soy Elena Martínez. Tengo 81 años. Soy sobreviviente, maestra, abuela, amiga. Merezco protección. Soy digna de respeto. Tengo derecho a tomar mis propias elecciones sobre mi propia vida. Y ustedes también. ¿Han vivido algo similar a lo que he compartido? ¿Conocen a alguien que podría estar enfrentando el tipo de manipulación y abuso que experimenté? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios abajo. Su historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para encontrar el valor de protegerse. Si esta historia los tocó, si les ayudó a ver algo claramente que no habían entendido antes, por favor, denle like a este video y suscríbanse a este canal. Juntos, podemos asegurar que estas historias lleguen a las personas que más necesitan escucharlas. Juntos, podemos romper el silencio que permite que el abuso a ancianos florezca en las sombras. Recuerden, nunca son muy viejos para salvarse. Nunca son muy vulnerables para exigir respeto. Nunca están muy solos para encontrar gente que los valorará por quienes son, no por lo que pueden darles. La mejor venganza contra aquellos que tratan de disminuirnos es vivir completamente, amar sabiamente y rehusarnos a dejar que su daño defina nuestra historia. Eso es lo que he hecho. Eso es lo que ustedes también pueden hacer. Gracias por escuchar. Gracias por preocuparse. Gracias por ser parte de la solución.